Hola, hola, yo soy Giselle Gutiérrez, trabajadora social y abogada familiar, y esto es Giselle Te Orienta. Sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la protección a la infancia y la prevención del embarazo adolescente. Y quiero hablar de este tema a consecuencia de una historia personal que pude presenciar hace muchos años atrás. Cuando apenas era una dulce estudiante tesista para titularme como trabajadora social. En aquel momento yo era profesora de primaria de un primer grado. Y bueno, yo estaba aprovechando, dando clases, obviamente para tener una actividad remunerada, y en adición a ello, estaba haciendo mi tesis con los alumnos del primer grado. Entre ellos me fijé con sumo cuidado y con suma atención la actitud y la conducta violenta, agresiva y aprensiva de uno de mis estudiantes. Y fue entonces cuando, no solamente como docente, sino como trabajadora social, hice un trabajo de investigación para saber sus antecedentes familiares. Y resulta que tenía antecedentes familiares sumamente complejos y hasta dolorosos, y de alguna manera pude conectar con su actitud aprensiva y agresiva. Y todo es porque su mamá y su papá fueron adolescentes que se embarazaron, porque no tuvieron el alcance de los medios para la prevención, por las razones que sean. Se embarazaron. ¿Y qué pasó? Este niño vino al mundo, la mamá desde el primer momento le dijo al papá: mira, sí, yo lo voy a tener porque, ni modo, pero yo no quiero a mis 16 años truncarme la vida. Y bueno, estuvo atendiendo al niño por lo menos los primeros 3 años, con los que aparentemente hubo una conexión maternal, pero ya después de esos 3 años ella agarró, lo vistió con una guardacamisa, con una camisita, un pañalito, un tetero, la partida de nacimiento, y le tocó la puerta a la mamá del padre de su hijo, a la abuela de su hijo, y le dijo: mira, aquí está, adiós. Así como lo oyen. Y agarró, dejó el niño en esa casa y se marchó. Obviamente estamos en un tiempo en donde las redes sociales se prestan para uno saber de otras personas, aún y cuando no exista un contacto directo, y se supo de esta joven que se fue, emigró, y bueno, está haciendo su vida en otro país, y de allá se toma fotos en yate y en fiestas y cositas así. No es quizás un final idóneo para esta situación, pero es lo que es. ¿Qué pasa con este niño? Fue abandonado por su madre en la casa de su abuela paterna. Su abuela paterna, bueno, trataba con sus posibilidades de criar al niño, porque aparte era una señora ya mayor. Y el papá, que se hizo responsable, pues le tocó redoblar guardias en una fábrica, porque él era obrero, para poder tener los medios para costearle la educación y toda la manutención del niño. Entonces el niño, de alguna manera, con una abuela cansada y con un padre ausente debido a los compromisos laborales, creció en un entorno donde no recibía la suficiente contención, y donde, vamos a ser claros, la figura materna es muy esencial en nuestra cultura latinoamericana, y pues te podrás imaginar cómo se sentía ese niño año tras año, en donde las actividades escolares se centraban en la atención a mamá, en el Día de la Madre, en la importancia de la madre, en la Madre de Dios, la Virgen María, toda esa serie de bombardeo comunicacional e informativo, donde el niño estaba diciendo: las madres quieren a sus hijos, las madres atienden a sus hijos. ¿Dónde está la mía? No estaba, se había ido. Y obviamente él de alguna manera también supo lo que su mamá estaba haciendo en otros lados. O sea, su mamá estaba haciendo su vida y estaba feliz y estaba sin él. Y eso para él era un proceso sumamente doloroso, que yo, como docente de su oportunidad y también como ya casi trabajadora social, recomendé que fueran, hice un informe para que fueran a terapia familiar y para que recibieran la atención adecuada ante su situación, no solamente por el tema emocional, sino por el tema académico, porque él no encontraba otra forma de cómo relacionarse que no fuera a través de la ira, de la aprensividad. Entonces, bueno, necesitaba orientación con la psicopedagoga, con la psicóloga, para que de alguna manera se pudiera canalizar todo ese tema emocional, y que su tribu, que era su abuela y su papá, pues
tuvieran las suficientes herramientas como para suplir esa carencia maternal que sí estaba afectando. Estas son historias que uno como docente o como trabajador social e incluso como abogado familiar se puede encontrar en muchas situaciones. Es algo muy común, es muy cotidiano y sobre todo cuando se tratan de embarazos adolescentes. Embarazos adolescentes que puede sí ser situaciones consensuadas en la que dos jóvenes tratando de explorar su intimidad pues tienen relaciones sin la debida protección. Eso suele pasar. Y sí es una realidad, pero también sucede, como muchísimos casos, en los que jóvenes son abusadas dentro de su entorno más cercano y bueno, se presenta un embarazo no deseado producto de un abuso y eso de alguna manera también tiene sus repercusiones a la hora de la crianza. Lo he visto. Entonces, ¿qué nos deja de reflexión este tipo de situaciones? Que la protección a la infancia también parte de la premisa que hay que hacer toda una serie de condicionamientos para prevenir el embarazo adolescente. Porque los adolescentes están en un proceso de maduración en el cual no tienen las herramientas para criar hijos de la manera más idónea posible. Si aún las personas con más de 30 años todavía carecen de los mecanismos emocionales efectivos para poder criar, imagínense a alguien que todavía ni siquiera tiene la forma de cómo ganarse la vida para sustentarse a sí mismo. Es algo complejo. Entonces sí debe haber una reingeniería social lo suficientemente efectiva para guiar a los adolescentes en cuanto a el goce y disfrute de su sexualidad de manera responsable para evitar este tipo de situaciones que no solamente los perjudican a ellos como individuos al logro de sus objetivos personales, sino también a la crianza de otro ser humano completamente independiente de ellos y que necesita tener la posibilidad de contar con padres amorosamente preparados para recibirlo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues que los jóvenes tengan información, no solamente que tú ya determines que como está ahí al alcance de un clic, entonces ellos ya saben, ¿no? Porque hay una brecha digital incluso en lo que hay jóvenes en sitios o espacios rurales que no cuentan con la conectividad para hacerle clic y acceder a la información. Entonces hay que reestructurar el sistema de educación de tal forma que existan los mecanismos para que todos los jóvenes, hombres y mujeres y hombres, accedan a toda la serie de opciones de preservativos, de métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados en la adolescencia. Y más aún que entiendan que la activación de la sexualidad y más en una etapa de maduración como la adolescencia implica un grado altísimo de responsabilidad y es algo que debe conducirse con mucho cuidado, con mucho orden, con mucho responsabilidad de su parte porque se trata de un impacto, no solamente por el tema de que puede generarse un embarazo no deseado, sino también que se da de que se pueden infectar de enfermedades de transmisión sexual que pudieron haber sido perfectamente previsibles. Entonces la reingeniería social debe estar orientada a evitar esa clase de contactos en los que no existen los mecanismos para prevenir. Porque hay gente de escasos recursos que por más que incluso tenga la información, no accede. Y es porque es un sistema restrictivo. Y eso también es importante. Entonces hay que generar toda una serie de condiciones generalizadas para que incluso aún siendo de bajos recursos, tú tengas la capacidad de acceder a los medios para prevenir. Eso por una parte. Por la otra, también se tiene que tomar en consideración que hay que profundizar la educación del cuerpo como la primera propiedad privada del individuo, la primera propiedad privada del ser humano. ¿Por qué? Porque lo único que tú tienes cuando naces eres tú, es tu cuerpo. Tu cuerpo es tu primera propiedad privada y por tanto no puede de alguna forma ser transgredida, ser tocada, traspasada sin el consentimiento de la otra persona. Y todo esto es importante porque hay muchísima gente que quiere
desaparecer siquiera la posibilidad de que existen los abusos. Y que eso también es una forma de que existan pues embarazos juveniles no deseados que generen este tipo de situaciones. Que no es el caso que acabo de relatar, pero no quiere decir que no existan. Entonces es importante educar para minimizar a su máxima expresión situaciones riesgosas que pongan a la mujer en una condición de vulnerabilidad en la que, siendo abusada, tenga un embarazo no deseado. Y en el supuesto que ese sea el caso, pues sí, debe haber los mecanismos legales para la interrupción de la gestación. ¿Habrán quienes les moleste profundamente esta idea? Sí, habrá quienes les moleste profundamente esta idea, pero a mí en lo personal me molesta muchísimo más la posibilidad de que una joven que ha sido abusada, pues tenga la responsabilidad y el castigo de gestar el embarazo de un abuso, y que aparte tenga que criar sola y echar adelante esa responsabilidad absolutamente sola, habiendo sufrido semejante trauma. Nadie debería pasar por esa situación, y es precisamente de que si queremos evitar que llegar hasta ese punto, es imperioso educar en contra del abuso. Es lo más importante, y por eso es que hay que tener en consideración que el cuerpo humano es propiedad privada y no puede ser tocada sin consentimiento. Ahora sí, esto es una forma de generar mecanismos para proteger a la infancia y permitir que las infancias crezcan protegidas en ambientes familiares donde fueron deseados y fueron profundamente amados. Porque eso es lo más básico y elemental que necesita un niño. Sí, obviamente necesita situaciones de índole monetaria, sin lugar a dudas, pero esas situaciones de índole monetaria van apareciendo conforme las personas se van desarrollando. Pero lo esencial es que el niño llegue a un espacio en donde sea bien recibido y sea cuidado de manera amorosa y responsable. Y para ello pues deben estar las condiciones. Espero de todo corazón que les haya gustado el contenido de este video, que les haya gustado esta reflexión. Si tienes alguna reflexión al respecto, déjamelo saber en los comentarios, te leo. Si te gusta este tipo de historias, déjamelo saber con un like y suscríbete para más contenido como este. Te mando muchos besos y abrazos digitales desde mi pantalla. ¡Chao!